¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Acá estamos en una transmisión más de Abundancia Consciente. Hoy tenemos como invitada a Jime, que acá la estoy viendo. Jime de Stefanis, que se está sumando a este vivo. Voy a mandarle la invitación. Ahí está. Ahí Jime, te envié la invitación, aviso. Consultora certificada por Humano Puente. Ella vive en Alicante actualmente, aquí en España. Hola Jime, ¿cómo Hola, estás? hermosa, ¿cómo estás? Muy bien, Hola, ¿vos? amiga, Bueno, bien, ¿me escuchás bien? sí, súper bien. Te Qué veo con los bueno. pelos al viento, acá Ay, también, con sí, me ventilador. eché con el ventilador porque si no es imposible. Yo dije, bueno, va a ser como así, como muy al aire libre. Volado, volado y me encanta, Sí, 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 sí. total, total, total. Eh, Acá está haciendo muchísimo calor, hoy creo que donde yo estaba hicieron como 35 grados o más, así que... Sí, que lo que me pasa es que es un calor que por ahí yo cuando estaba en Italia hacía 40, 46 grados, pero la humedad es mucho más fuerte, entonces me cuesta más. Y digo, bueno, y viste que la mayoría no tenemos aire, o en general se usa mucho más el ventilador, que es raro para nosotros. Y bueno, está bueno experimentarlo también, ¿no? Pasar por todas estas etapas. Y sentirse abundante de todas maneras, ¿no? Sentirse abundante con este mar, con esta vista, con esta nueva aventura hermosa. Totalmente, porque hace muy poquito llegaste a Alicante, estás hace unos 3 meses, ¿no? Ya van Sí, 3 meses. todavía no hace 3 meses, hace dos, sí, 2 meses y medio. Así que ahí estoy. Bien, todavía estrenando el lugar, podríamos decir. Así es. Y me acordaba que más o menos a los 2 meses de estar en Calabria también hicimos un vivo juntas. Así que mirá como el inconsciente repite, ¿no? Todo lo que dio vida sin que nos demos cuenta. Pero gracias por la invitación. Totalmente, no, gracias a vos por estar acá. Y es hermoso porque yo en ese momento en el que estábamos, hicimos ese vivo, era uno de mis primeros vivos. Yo antes no hacía tantos vivos ¿En como ahora. serio? Wow, mirá cómo sentamos precedente, me encanta, me Sí, sí. encanta. Fue muy loco porque, o sea, hicimos los primeros vivos ahí en Italia, después nos encontramos por Argentina, ahora nos encontramos por acá por España, así que Y además nos vimos en Roma, cuando nos en- vimos en Roma después de ese vivo, qué belleza. Yo siempre digo a Maru, la mejor guía turística de donde sea que viva, ella conoce todo. Me encanta, me encanta, me encanta. Y ayer estuvimos muy cerquita y ay, sí. estuvimos a tiempo de abrazarnos, pero bueno, no va a faltar oportunidad, amiga. Y por suerte seguimos cerquita, así que Sí, en cualquier sí, momento sí. nos abrazamos de nuevo. Total, ya encontramos punto medio. Sí, sí, total. Y hablando de abundancia, ¿no? Porque creo que también la abundancia está relacionado con eso, con cómo uno se siente en todos los aspectos de la vida. No, Total. no es solamente el cómo uno se siente con el dinero, sino el sentirse cómodo en el lugar donde uno vive, el poder sentir también gratitud por cada cosa que uno tiene. Eso es parte de la abundancia, ¿no? Totalmente, en conciencia. Ayer volvíamos de Valencia con unos amigos y decíamos, mirábamos el paisaje, ¿no? Y decir, vivo, no sé, a 10 cuadras del mar y puedo ver atardeceres y puedo salir de ver un partido con toda la euforia y la pasión que me despierta mi país y ver el amanecer en el mar, cómo no sentirse abundante, ¿no? Porque en realidad el que tiene dinero como medio para un fin de conseguir otras cosas y muchas veces puede estar atrapado en un programa que le dio vida o estar reparando dolores del clan en donde su trabajo quizás le da mucho dinero pero no lo hace feliz y, y no se siente abundante, simplemente tiene Totalmente. dinero. Y, y muchas personas que quizás tienen el dinero para hacer lo que tienen ganas de hacer, se sienten a la octava maravilla de abundantes. Entonces, tiene que ver con un sentir interno como todo, ¿no? Lo que es síntoma para uno tiene que ver con lo que a uno le genera un no me gusta, un dolorcito del alma, algo que siente que tiene para reparar, para encontrar esos dolores. Y yo creo que amo esta mirada de la existencia consciente de poder ver a la abundancia de una manera coherente y en conciencia, porque quizás en el mundo en el que vivía antes, ¿no? Cuando era todo más materia y más 3D,
para mí la abundancia solamente era tener dinero. Las personas abundantes eran las que tenían dinero y punto. Y yo no sabía ni qué tipo de vida llevaban, si eran felices, si tenían familia, si estaban separados o no se hablaban con sus hijos. Entonces, poder verlo desde que la abundancia soy yo misma incluso, ¿no? Pudiendo tener piernas para caminar, ojos para ver, muy, esas pequeñas cosas que hacen que yo me sienta abundante en todo lo que soy. Y el dinero es algo que me permite a mí duplicar, ¿sí? O al cubo esa abundancia, porque eso me ayuda a mí a tener libertad de decidir dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, de no seguir, por ejemplo, en mi caso, que había muchos trabajos en donde me sentía totalmente desvalorizada, donde sentía que trabajaba 3 veces y me pagaban la mitad, o que tenía que dejar la vida porque si no nunca era suficiente. Entonces, poder tener un trabajo, yo siempre digo, vivimos de vacaciones nosotros, ¿no? Que me apasiona, donde como consecuencia vienen personas a mi consulta que se sanan mientras nos sanamos juntos. Y encontrarle la lógica a esos milagros lógicos es como, wow, ¿no? Las frutillas del postre. Así Sí, que es maravilloso. totalmente, así lo siento yo también. Creo que la abundancia es algo tan completo y tan integral que si uno solo está poniendo el ojo, la mirada en el tener dinero o de tener determinado estatus material, se está perdiendo de un montón de cosas de lo que es realmente la abundancia, porque también tiene que ver con un estado interno, con cómo uno se siente. Sí, Y, totalmente. y pensando un poquito esto que decías al principio de que muchas personas en esa necesidad de querer ser abundantes lo hacen como una forma de acumular dinero, ¿no? Creo que ahí es donde empieza a tocarse un poquito con el tema de sobrepeso, el tema del Mm, acumular, ¿no? El tema sí, de no querer soltar, que, total. que bueno, un poquito quería hablar también de sobrepeso porque, bueno, es algo que vos sos especialista también, Ay, porque como decía, sos consultora certificada en economía, también en sobrepeso, en obesidad, bulimia, anorexia. Y bueno, entonces yo dije, bueno, si voy a invitar a Jime, estaría bueno hablar de la abundancia relacionada con el sobrepeso. bueno, ¿Cómo es esta relación de querer acumular dinero con el acumular kilos, ¿no? Que no es casual también que usemos la misma medida de peso en sí, peso sí, que peso en de pesarse dinero. y el peso, la libra, las libras. Y pensaba que así como en temas de infertilidad, por ejemplo, las personas que van con un pañuelo de un color o de otro, en el fondo tienen las mismas historias, en esto también vas a tener las mismas historias y las podés manifestar incluso en determinados momentos de tu vida de diferentes maneras. Cuando decías esto de la abundancia unida al sobrepeso, se me venían las imágenes de los romanos, viste, que tenían mucha abundancia de comida y que comían y que tenían, y que era como bien visto. O sea, en Roma era un símbolo de poder y de abundancia económica el tener un cuerpo gordo, por así Claro, no decirlo. cualquiera podía darse ese privilegio de Eran poder comer lo que quisiera en cualquier hora del día, como lo tenemos ahora, que ahora también es un privilegio, totalmente, era solo un que ahora no símbolo nos de damos cuenta. abundancia. Incluso en algún momento pensaba la Gioconda, que en su momento fue un símbolo de mucha belleza, no era el estereotipo de delgadez que surgió después, por ejemplo, en la época que yo era adolescente, cuando desarrollo la bulimia, por ejemplo, en mi historia, que era así, o sea, era otro estereotipo. Entonces, cómo también lo cultural y el inconsciente colectivo nos juega, ¿no? Tan fuerte. Porque, bueno, lo que me preguntabas, el sobrepeso y la economía, yo porque los trabajo juntos. Primero porque son los síntomas troncales de mi vida, que siempre uno transita esos estadios y va trabajando y va sanando y va acompañando a esas personas que vienen con eso que vos podés decir, bueno, dale, vamos subiendo escaloncitos. Yo ya subí este, te ayudo a subir este, y dale, dale, ahora subo otro y te ayudo a subir este otro. Son muy estructurales, son síntomas que son multifactoriales, que tienen muchos anclajes, que no es como quizás,
no sé, un dolor de rodilla, una psoriasis o algo que por ahí tiene 2 o 3 cositas que mirar. Acá hay mucho que mirar. Entonces a lo mejor vos tocas un punto en el sobrepeso que destraba una parte y empieza a fluir, pero después se estanca en otra parte y ese número queda. Pero en general podés tener varias miradas. Podés. Unimos el sobrepeso a la economía por la liquidez que el cuerpo retiene, que muchas veces es esa que se va. Por ejemplo, te quedaste sin trabajo, engordaste 10 kilos y no sabes por qué. A la vez, vos podés empezar a acumular grasa como protección cuando te separas de tu manada, porque tu inconsciente biológico dice no va a sobrevivir solo en el desierto, pero a la vez ese solo en el desierto también es sin recursos. Claro. Porque ese cachorro no tiene con qué. Por eso yo siempre les digo, ¿por qué las alcancías tienen forma de chanchito? ¿No? Porque ese chanchito, que para nosotros es el chancho, el gordo, está lleno de dinero, es abundante. Pero mirá cómo ahí, cuando subo de peso, sube la liquidez, soy abundante, pero no me gusta verme con sobrepeso. Y a veces es al revés, las personas no pueden subir de peso porque es el mismo programa. Para protegerse se tienen que escabullir, esconder. ¿Y de qué va a depender cómo lo somatices tu biología? De los programas inconscientes que están en tu historia. De las historias que generaron esos códigos que hacen que hoy tu cuerpo sea la mejor solución para un pasado anterior. Porque siempre es perfecto. Siempre es la mejor solución. Pero vos fíjate cómo muchas veces yo, por ejemplo, en mi historia tengo la que cuando me fui de un trabajo porque tenía un montón de síntomas físicos y no aguanté más, y esto que te decía de la desvalorización, subí 10 kilos de repente, y también tengo la historia de que cuando bajé de peso, también bajó la economía, porque o pueden ir juntos o pueden estar en compensación. El inconsciente es simbólico. Entonces siempre lo va a relacionar con un punto de la historia que puede girar en círculo. Yo muchas veces cuento que nosotros tenemos diferentes formatos, ¿no? Dentro de lo que, como consultores certificados, tenemos formatos de sobrepeso A, B y C. Un formato más adictivo, un formato más compulsivo, del atracón, y un formato clásico, como lo que como, engordo igual, no puedo bajar. Y vos fíjate que en el dinero es lo mismo, vos podés, yo he trabajado mucho en consulta a las personas adictas a la deuda, adictas a no poder dejar de darle todo a, por ejemplo, los hermanos o la madre. El compulsivo no para de comprar, ¿no? Por eso yo le hablo a las compradoras compulsivas, que le digo come compradoras compulsivas, porque muchas veces tienen las dos cosas, es el formato bulímico asociado a la economía. Y después está el que gana su sueldo pero nunca tiene un peso, nunca, no puede llegar a fin de mes, no puede ahorrar, no puede invertir, pero siempre está con el mismo loop. Esos mismos formatos atrás tienen las mismas historias, en yin o en yang. El sobrepeso tiene algunas más, pero muchas veces las relaciona, porque por ejemplo, atrás del sobrepeso, sobre todo si lo tenés en el abdomen, puede haber muchas historias de niños muertos, de no nacidos, de embarazos, proyectos truncos, ¿no? Entonces a vos siempre se te traba el proyecto cuando está por salir a la luz y no lo lográs, y no sacás y no lográs vender. Claro, ¿y qué pasó? Posiblemente tu primer proyecto que fue nacer vino después de un proyecto trunco que terminó como un no nacido que murió en la panza, y duplica si ese no nacido fue un aborto pago, y ahí el dinero provocó una muerte. Entonces, todas esas cositas que nosotros pensamos que no tienen nada que ver con mi economía, no, pero yo quiero que cambie el banco, porque no, porque ahora, porque el presidente, porque me hacen, porque si vos las buscas, siempre las vas a encontrar. Y esto de la relación que puede tener el dinero y el sobrepeso con un no nacido, con un abuso, con esos abusos que después nos daban plata, ¿no? Esos niños que por ahí algún miembro de la familia los tocaba o tenía algún tipo de abuso y después le daba plata para que se vaya a comprar, o para que se calle, o para que se vaya a comprar juguetes o caramelos, o sea, es tanto, y como en el inconsciente todo está sucediendo en el mismo momento, y además todo es simbólico, para el inconsciente es dinero, dinero, y es liquidez, liquidez, peso, peso, libra, libra. Entonces,
cómo lo podés desandar siempre partiendo de cuál es tu síntoma. ¿Sí? Exacto, y también qué interesante es cómo muchas veces detrás de esa obesidad también está la memoria de hambre, ¿no? Ese miedo a que me falte el alimento. Entonces, Total. ante el miedo y la posibilidad de que el alimento falte, entonces como, y, o quizás no como tanto, pero lo que como, mi cuerpo se encarga de almacenarlo en forma de grasa. Porque Quizás va a faltar. no mucho, pero el tema es que Total. mi cuerpo tiene en el inconsciente de que la mejor manera de evitar que el alimento me falte, que la reserva de energía me falte, está en almacenarlo en forma de grasa, no dejarlo ir, ¿no? Totalmente, y tiene que ver con ese arquetipo que te decía del bicho biológico, porque si vos lo pensás, ese cachorro abandonado en el medio del desierto, que no tiene líquido, no tiene comida, y de repente ese cachorro sigue caminando y se encuentra un plato de comida enorme, y lo come, lo come, lo come, lo come, y lo tiene que acumular porque no sabe cuándo va a haber otro. Es Total. como estas personas que comen como si no hubiera un mañana, como si no fueran a desayunar, después no fueran a merendar, o después no fueran, como si se acabara el mundo. O no se van a una fiesta y la mesa dulce la atacan como si, no sé, como si fueran que van a venir soldados y se lo van a sacar, ¿viste? Es muy de guerra. Y muchas veces tiene que ver también con memorias de familias numerosas en donde la prioridad para el alimento la tenían los hermanitos que venían de trabajar en el campo, entonces yo me pesqué varias veces, comiendo rápido, antes de que lleguen, ¿no? Porque claro, estaban las memorias de que la prioridad era dárselo a los hombres o a los hermanos o a papá, o sea, venía papá, todo para papá, y eso por lo general está asociado a memorias ancestrales, más a la altura de nuestros abuelos o bisabuelos, dependiendo de la edad que tengamos, pero yo he encontrado en consulta historias más cerca, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una chica que ella se levantaba todas las noches, ella me decía entre las 2 y 3 de la mañana y yo me agarro el pote de dulce de leche, y me agarro el pote y no puedo frenar, no puedo frenar. Y le digo, bueno, A esa hora. digo, contame qué, a tu niña, ¿qué hacía tu niña a las 3 de la mañana? ¿Qué hacía a la madrugada? Y ahí se largó a llorar. Claro. Cuando te creas, me dice, claro, yo a las 3 de la mañana me levantaba porque me dolía la panza de hambre, me dolía, no aguantaba más, y lo único que había en la heladera era pan duro. Pero yo comía el pan duro porque si no sabía que a la mañana no me iban a dar lo suficiente para que no me duela la panza. Entonces su adulta ahora se podía dar algo rico para comer, y se levantaba todos los días reparando ese pan duro que no tenía gusto a nada y que encima lo comía simplemente para que su biología le duela un poco menos. Y acá, ¿qué hacía? Lo disfrutaba y el dulce. Y fue un insight muy fuerte porque después de eso no volvió a levantarse a comer dulce. Porque vos decís, bueno, sí, las historias, ¿de qué te sirve? Te sirve para esto, para que tu vida se haga más plena, ¿no? Y que se vaya poniendo más linda. Porque acá muchas veces te preguntan los consultantes, sí, pero yo no tengo el dato de mi bisabuelo, no sé, y esto que yo vi en una ceremonia que hicimos y que viajamos al Estado, yo no sé si es cierto o no es cierto. Es que primero habría que preguntarse qué es la verdad o qué es la realidad, ¿no? Que eso ya sería una cosa mucho más filosófica. Pero después, a mí lo que me importa es que me cambie la vida y ser más feliz. O sea, tampoco me interesa demasiado ir a averiguar qué fue, porque el inconsciente, como tiene todo unido, te puede traer, no sé, un celular en la época de los romanos y que estaba un dron filmando mientras había una batalla de los 300, qué sé yo. Viste, el ser humano como es tan lineal y tan, viste, como que se rige por esos patrones mucho más A más B, primero B, y bueno, entonces digo, como lo perfecto del inconsciente, donde una alcancía puede estar asociada a la abundancia, donde, y además el chancho, la vaca, no sé, el conejo que te habla de la fertilidad, son un montón de animales que también te van a traer. Hace poco hablaba con un amigo, me contaba, bueno, que falleció su papá de muy chiquito, y ellos tenían
establo, campo, ¿no? Y la vaca, y cómo esa cosa de la leche materna. Ahora vos ves a esa persona comiendo helado, por ejemplo, y la observás, y decís, es ese niño volviendo a la ubre de la vaca de... Es como esa reparación de ahora decir, bueno, si yo soy grande, me puedo comprar un helado y no tengo solamente la leche de la vaca para comer. Claro. Y el hacerse grande por no tener proveedor, ¿viste? Está todo tan unido ahí. Claro, Tan el hacerse grande relacionado. físicamente, a eso te referís, el Totalmente. hacerse De las grande. dos maneras, porque era un hermano mayor que se tuvo que hacer grande cuando ese padre muere, y a la vez, eh, para sostener todo lo que le vino encima, ¿no? De hacerse cargo de los negocios familiares, de ayudar a la madre que quedó viuda bueno, también está, sobre todo cuando la grasa se acumula en los hombros, ¿no? Para sostener esas responsabilidades, esas cargas, ese peso simbólico. Y una cosa que para mí es muy hermosa, que yo, cuando pude reemplazar el alimento real por el alimento emocional o simbólico, a mí me dio muchas respuestas de por qué yo buscaba esa dulzura en el alimento real, qué alimento simbólico y emocional estaba recibiendo, que eso hacía que yo necesite por el otro lado incorporar un alimento más lindo, más suave, más bello, más agradable de incorporar, ¿no? Es maravilloso eso también, porque a veces ese alimento también se compra con dinero y no lo tenemos. Entonces, yo siempre cuento que a mí, por ejemplo, súper fanática de las tortas y los dulces. Durante mucho tiempo de mi vida me dolió por el tema del sobrepeso. No tengo que comprar porque me voy a engordar. Pero después hubo otro momento de mi vida en que ya estaba bien con mi cuerpo, pero no podía comprar porque no tenía plata Claro, mirá para cómo se fue comprarlo. equilibrando. Era siempre es lo que me hizo abrir el espacio-tiempo para vivir esta experiencia humana, transitar estos dolores asociados a los dos síntomas, porque vos fíjate como cuando uno mejora, el otro compensa, el otro mejora, el otro compensa, y cuando no duele uno, duele el otro, entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo vamos a trabajar Total. todas y cada una de esas. Y si vos ves, bueno, yo tengo un programa grupal que se llama El peso de tus kilos, que el peso es con signo pesos, cuando nosotros vemos los anclajes de uno y los anclajes de otro, más allá de la explicación más biológica de lo que simboliza la grasa, desde la decodificación incluso y toda la parte más técnica, teórica de la grasa y lo que representa, cuando vos ves los anclajes, diría que el 90% lo tienen en común. Después es cómo se desarrolla uno y cómo se desarrolla el otro. Pero tenés la desvalorización, la desprotección, el abandono, el quedar excluido, la falta de liquidez y acá acumulo porque va a faltar. La deuda, que muchas veces es una deuda que yo no me permito nacer por ese no nacido que está antes que yo. Entonces yo todo el tiempo le estoy pagando al clan la deuda porque para que yo nazca él tuvo que morir. Total, ¿y cuántas veces ese no nacido, así como se representa en una deuda en la economía, se puede representar en tengo el doble de peso de lo que debería tener porque estoy Totalmente, cargando a ese no nacido conmigo? O sea, totalmente, esta totalmente. deuda de haber vivido yo, no sé, suponiendo que hubo un gemelo Ujú. perfecto, y yo nací y este gemelo no nació, entonces yo cargo con la deuda del sobreviviente y me lo llevo a cuestas toda la vida. Entonces, ¿qué hago? Peso el doble, peso como si yo fuera Totalmente. también este gemelo. Sí. Muchas veces puedo tener el doble de mi peso, muchas veces puedo tener 2 kilos de más o 20, y otras veces puedo tener 9 o 18, porque son La una o dos gestación. gestaciones, dependiendo de cómo lo lleves, o la cantidad de kilos de más de los meses que llevaba, por ejemplo, un embarazo anterior de mamá. Por ejemplo, mamá perdió a los 5 meses, yo tengo 5 kilos de más. Total. ¿Sí? Y que muchas veces tiene que ver con eso de, como vos decís, ¿no? La culpa del sobreviviente, como que yo cargo con él y todo el tiempo le tengo que estar demostrando al clan que acá se los traigo, acá se los traigo, acá se los traigo, porque no nos olvidemos de que el síntoma siempre es egoísta y que el beneficio último siempre es que me quieran, pertenecer, que nadie diga que yo soy la que vivió y él no. Miren que yo se los traigo, ¿eh? Yo se los traigo, entonces digo, qué perfecto que es
todo. Yo, por ejemplo, en mi caso, que soy hija de sustitución, vengo después, digo, el término hija de sustitución es un tecnicismo, no quiere decir que me hayan tenido conscientemente para sustituir al otro, sino que, bueno, anterior a mí muere un bebé de 6 meses en la panza, y yo tuve conciencia de esto a los 40 y pico de años, ¿no? Cuando empecé con todo esto de decodificar y el camino después de Humano Puente y demás, y yo siempre que me miraba al espejo, o sea, parezco embarazada de 6 meses, parezco embarazada de 6 meses. La panza era de 6 meses, claro, yo le tenía que traer a mamá esa panza, porque yo le tenía que decir, mirá que acá te lo traigo, mamá, mirá que no lo perdiste, mirá que yo no tengo la culpa, mirá que, o sea, eso es biológico, porque mi mamá nunca me pensó que yo tenía la culpa de nada, es biológico, es algo que vos haces totalmente inconsciente, porque además ni siquiera sabía yo en ese momento de esa pérdida. Claro, sí. Totalmente, o sea, desde el consciente no lo sabía, mi inconsciente sí ya lo sabía claramente, porque todo está en el inconsciente. Pero digo, qué precioso que es eso, cuando se dan esas conversaciones, a mí me encanta, ¿viste? Cuando se dan esas conversaciones entre madres e hijas que se pueden contar la historia y que por ahí tu madre tenía ese secreto o ese dolor, porque a veces vos decís, por ahí te lo cuenta ya desde una adulta que dice, bueno, pero está bien, en esa época se perdía mucho. Decís, ay, no, te quiero abrazar, tenía 20 años, 25, ay, no me quiero imaginar ese momento de dolor, que lo que no pasa con nuestro consultante, que siempre terminamos llorando, ¿no? Totalmente. Total. Es como lo mismo, o sea, si sos yo, si mamá soy yo también, si soy yo la que perdí ese niño también, ¿no? Entonces, ¿cómo no emocionarte? ¿Cómo no revivirlo? ¿Cómo no amar lo que hacemos? ¿Cómo no encontrarle la lógica perfecta a todo, no? Porque probablemente cuando empezaste a hacer este camino de conciencia, empezaste a hilar un montón de cosas de tu vida que antes eran cosas sueltas y que de repente todo empieza a tener una lógica perfecta. Que siempre es más Totalmente. fácil quizás verlo en un consultante, ¿no? Cuando te empiezan a repetir nombres, te empiezan a repetir historias, y es más fácil verlo en el otro y decís, pero ¿cómo nunca te diste cuenta de esto? Pero Mm. cuando uno empieza a hacer ese camino en el sentido contrario hacia uno mismo, empieza a decir, ¿cómo nunca vi todo esto antes? Totalmente. Lo tenés acá, ¿viste? Vas Súper por la vida evidente. así, lo tenés acá. Mirá, justo estoy repitiendo el seminario de economía ahora, que lo podemos hacer los consultores certificados, y que fue hace un poco más de 6 años, y yo todavía no había hecho el camino. Fue lo primero que hice como consultante, porque ya hacía como 4 o 5 años que estaba en consulta, pero todavía no había hecho pegadito, hice el camino. Y acabo de ver el momento en el cual yo cuento mi historia y me viene el insight de que cuando yo decido no tener hijos, fue exactamente a la misma edad que mi mamá pierde ese bebé. Claro. Esas cosas, yo hace media hora, antes de entrar al vivo, lo estaba reviviendo y Sí, llorás de nuevo, porque sos otra y lo escuchás y te viene otro insight y encontrás otro punto de la historia y todo es tan perfecto, ¿no? Por eso creo que muchos de nosotros no nos vamos más, de conseguimos en consulta y vamos cambiando de síntoma o profundizamos sobre ese mismo síntoma y creo que esto de atender en consulta duplica porque estás todo el tiempo viendo que el consultante, o sea, qué casualidad que el 90% de mis consultantes son o por economía o por sobrepeso. claro. No tengo otros síntomas en consulta, no sé, uno por pareja, que también está dentro de lo que llamamos infertilidad oculta, y bueno, 2 chicas que ahora estaban trabajando en infertilidad, pero ya quedaron embarazadas, así que como quedaron embarazadas, ya no están viniendo por el momento hasta que tengan a sus bebés. Y todo soy yo, siempre Sí, soy yo, siempre, siempre. total. Y lo hermoso de que venga un consultante a ponerte de frente lo que quizás desde tu propia mirada no lo hubieras visto, ¿no? Total, Porque muchas veces a mí me pasa que mi propia historia la tengo enfrente mío todo el tiempo, pero es cuando viene un consultante a mi consulta que empiezo a darme cuenta de que esa historia es la misma que a mí me estaba pasando y me empiezan siempre, a caer un montón de fichas relacionadas con mi historia que digo, wow, de otra manera no lo hubiera visto. Yo necesitaba que total. esa persona apareciera en mi vida en formato consultante
pero en Total. realidad siempre es mi propia creación. Yo Siempre. necesitaba que eso apareciera ahí enfrente mío para poder verlo. Y esas tomas de conciencia que vos decís, que uno puede ver un mismo hecho muchas veces, pero a Sí, medida que uno se va sacando esas propias capas internas de dolor, es cuando realmente lo va comprendiendo desde una profundidad diferente, ¿no? Por ejemplo, totalmente. ahora estamos haciendo este vivo y desde lo que va surgiendo vamos teniendo determinadas tomas de conciencia, ¿no? Pero si el año que viene se nos ocurre volver a mirar este vivo, vamos a volver a ver cosas diferentes en Totalmente, porque ahora. somos otras. Porque la que Exacto. cambia somos nosotras. De hecho, yo ahora que estoy reviviendo este seminario, que ya es la tercera vez que lo hago, porque lo hice en vivo, después lo hice grabado al poquito tiempo, y ahora lo volví a ver, y es otro, y es otra la ficha que me cae, y es otra la mirada, y es otro el sentir, es otro lo que pasa por el cuerpo también. ¿Y cuántas veces he ido a las mismas escenas, las mayores, las de mayor dolor de mi vida, ¿no? La muerte de mi papá, no sé, los robos, eh, y encontrar, ¿cómo no vi esto? ¿Cómo no vi esto? Y, y, y todo el tiempo es así, y siempre, pero ¿qué pasó en el medio? Yo tuve un escaloncito más que me permitió ahora, en este estado, poder ver eso otro, que antes siempre está sucediendo. Lo que pasa es que vos vas evolucionando los niveles de conciencia que te van permitiendo ver esos dolores. Yo nunca había entendido por qué era perfecto que cuando mi papá se muere yo no esté. Si yo estaba dentro de la casa, ¿qué pasó? Que me fui porque pensé que estaban robando y me escapé a llamar a la policía. Y bueno, y tenía que ser así. Desde mis códigos tenía que ser así y era perfecto así. Entonces cuando, siempre todo es perfecto, ¿eh? Para el que por ahí, sí, es cosa de mí perfecto que me esté creando este dolor en mí. Sí, cuando trabajes vas a ver, porque además lo que nos duele siempre es desde el lado humano, desde el lado biológico, desde la gran conciencia todo es perfecto y es experimentar. Pero para no irme tan allá, porque entiendo los dolores del alma y a mí también me duelen, ¿no? Eh, Poder ver la perfección de esto que está sucediendo en un fractal anterior y ver cómo esto es la repetición de otro y de otro y de otro, que es la reparación de otro de 200 años atrás en donde un padre causó tanto dolor. Y claro, ¿cómo no vamos a amar lo que hacemos? Porque la lógica biológica, al no tener juicio, al ser inocente, eso es para mí lo que más cuesta. Es lo que más cuesta al ser humano discernir. Hace poco estaba hablando con una amiga que veíamos que a ella se le había muerto el padre de ella muy chiquita y a la edad que tenía su hija cuando a ella se le murió el padre, un amigo de ella que era el padrino se suicida. Claro. Le digo, pero vos te das cuenta que le está asegurando la vida a tu hija, que faltaba este código acá, porque la biología no entiende si la está pasando bien o mal, o sea, no juzga. O sea, ¿qué pasó cuando vos tenías 4 años? Tu padre muere, ¿cómo se vivió eso? Con una bola emocional de dolor tan grande que estos niños quedaron huérfanos o que quedaron, esa madre se tuvo que ir a trabajar o entró en una depresión y entonces esa madre nunca más fue una madre como la que vos querías. Y se murió también tu madre, la madre que vos tenías. Entonces hay tantas muertes y duelos que procesar. ¿Qué pasa? Vos tenés a tu hija y cuando tu hija tiene la misma edad que vos tenías, hay alguien que necesita morir acá, un progenitor, un padre que necesita morir para asegurarle la vida y la supervivencia. Total. Siempre es así de perfecto. Totalmente. Lo que pasó hace poquito en mi familia es algo muy similar, ¿no? Que, bueno, mi hermana y yo tengo tres hermanas, ¿no? Yo soy la más chica y tengo tres hermanas más. Ujú, Mi hermana que me sigue a mí en edad, junto conmigo, vivimos de primera mano el momento en el que muere el papá de mi mamá, porque yo estaba en el útero de mi mamá y mi hermana tenía 2 años, ¿no? ujú, ¿Qué pasa? Esa bomba de dolor, porque en plena gestación, en pleno instante sagrado, muere un padre, ¿no? ujú. Se agrava porque al año siguiente muere el hermano de mi mamá. Uf, Entonces, ¿qué pasa? De acá, de este lado, ni mi hermana ni yo con hijos, ¿no? claro.
Y mi hermana siempre diciendo, no, no, no quiero tener hijos, no, que pasar por el embarazo, no, 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 no. Sí, ¿Qué sí, sí. pasó? El Pensando año que lo decidía. pasado, claro, pensando que lo estaba decidiendo. El año pasado fallece mi papá, ¿no? O sea, muere un padre. Y al poco Totalmente. tiempo hubo un tema con mi tío también, que hubo como una muerte simbólica de mi tío. Con Entonces, casi muere, o con una se fue, o no lo vimos, o se fue del clan, o algo así. Sí. exacto. Mm, Entonces, hay de nuevo una muerte de un padre y una muerte de un tío. ¿Qué pasó? Estas dos muertes habilitan inconscientemente a mi hermana a tener un hijo. Ahora mi hermana está total. embarazada. De Sí, repente sí, mi hermana, total. después de que pasaron estas dos muertes, mi hermana Total. quiero tener un No hay hijo. Y peligro, ya no hay peligro. Claro, totalmente, total. Y debe quizás tener edades parecidas a la que tenía tu mamá. Las mismas edades. O sea, es la edad Total, de mi propio nacimiento, que ella está embarazada, ¿sí? Y, total, y bueno, y ahí se está repitiendo exactamente todo, por fechas, por donde lo mires, o sea, por total. definición de ciclos biológicos, por donde lo mires, es Sí, perfecto. total, total, total. Y a mí me pasó muy parecido a lo que vos contás con fractales de esto, de la muerte de mi papá. Cuando se muere mi papá, había alguien naciendo en el Sí, clan, o sea, niño, o sea, que había corrido peligro. sí, Había alguien que, por no poder seguir pagando alquiler, tuvo que volver a vivir a la casa de mi mamá. sí, Y había alguien del clan cumpliendo 15 años. Esos son tres, cuatro cositas. Todas muy relacionadas. Te digo, había un montón más. Esto fue a la mitad de la edad que yo tengo ahora. Ahora, casi al doble, en un fractal exacto de esa muerte, hasta era la misma hora de un día sábado. Bueno, fallece mi cuñada, eso unido a que todavía no lo sabíamos, pero enseguida vino alguien naciendo, que también tuvo un tema, un peligro en esa gestación. Alguien que cumplía 15 años, mirá cuántos instantes sagrados. Y faltaba y tenía que volver a la casa de mi mamá porque no tenía para alquilar. ¿Y a quién, a quién designaron? ¿Quién fue la conductora designada? ¿Qué me pasó? Que la dueña donde estaba el pueblo, no, yo tengo que vender y no sé. Pero de un día para el otro fue como, ay, pero yo me tengo que ir a España, ¿cómo hago ahora para mudarme? ¿Qué sé yo? Bueno, alguien tenía que vivir ese rol. ¿Por qué? Porque le teníamos que asegurar la supervivencia al más pequeño del clan. total. Y que Que todo. siempre es para que viva, nazca o sobreviva alguien, ¿no? Y siempre es el más pequeño, porque el clan todo se peina para el lado del más pequeño del clan. Hace poco miraba una foto que saqué cuando este niño que nació ahora hace ya casi un añito, va a cumplir, era chiquito, un bebé, y veo, la imagen era como su madre sosteniéndolo, padre, abuelo, bisabuela, tía, todos mirándolo con esa cara de... Y es esa imagen, ¿no? Todo el clan se peina para que el más chico sobreviva, para asegurarle la supervivencia porque es biológico, porque eso es lo que nos asegura la reproducción, la subsistencia, el hecho de seguir caminando acá en la Tierra, biológicamente. Entonces es maravilloso, la verdad. Ay, mira, hay una persona ahí que nos dice, Y está llorando. Es tal sí, cuando ay, nació Umi, mi abuelo murió. Bien, es la misma historia. la misma historia. Y un tiempo yo me acuerdo en un encuentro de estos que hacemos de mar, en creo que fue en el 2024, hicimos una pequeña meditación donde Pablo nos iba guiando y yo reviví. Viste que uno se va, no sabe dónde, el inconsciente te lleva. Exacto. Había en una misma ay, se me fue la piel de gallina. Era en una misma escena como una especie de velorio en donde estaban velando a mi bisabuelo Aquiles, que soy yo. Soy 7 de noviembre, 8 de noviembre. Claro. Él se muere a sus 48 años, edad que yo voy a cumplir en muy poquito tiempo, 2 meses más y cumplo 48. Y la escena era como un círculo de tiempo de la misma lágrima, su hijo de 3 años llorándolo en el cajón, a la vez mi papá llorando a su padre, yo llorando a mi papá y siendo el que estaba en el cajón en un primer lugar, siendo el que estaba en el cajón más llorando a mi papá,
y después caigo en la cuenta de que mi abuelo se muere a mis 12, mi papá se muere a mis 24, el bisabuelo se muere ahora, cuando estoy por cumplir 48. Oh, muy perfecto. Eso somos todos, porque es la misma lágrima, es, 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 ese poema de Pablo, no sé si es poema o qué, eh, que cuando yo cada vez que lo leo digo, qué perfecto, así se crea el tiempo, así se crea el tiempo, es ese que lloraste, no siempre es la misma lágrima. Lo voy a volver a postear, cada tanto lo vuelvo a postear porque no tiene desperdicio. Total, Totalmente. Y tiene que ver un poco con el karma y el dharma, ¿no? Con 100%. esto que sucedió en Yin, que sucedió en una polaridad en el pasado, yo lo vengo a repetir de manera exacta o de manera polar, ¿no? Desde el Total, va a lado reparar. opuesto, exacto, reparándolo, pero con la idea justamente siempre de llegar a volver a un equilibrio, que si algo estuvo muy enderezado para este lado, yo lo voy a llevar al lado contrario, con la idea de que en algún momento, cuanto más en conciencia yo esté, pueda lograr ese equilibrio, ¿no? Y esto sucede en todo, sucede en la economía, Y en la sucede en economía es nuestro donde más cuerpo cuando queremos. tangible. En la economía lo haces más tangible, porque acá muchas veces no tenés un peso porque está relacionado con aquel que heredó una fortuna o se quedó con la casa, desheredó a los hermanos, no sé, estafó a alguien. Y muchas veces ese que tuvo el dinero, a veces hasta lo mataron por dinero. Total. Está Sí, como... y también esto es como la historia de Coco, ¿no? De la película. Ay, Muchas veces tal cual. lo que va llegando en las generaciones siguientes es una historia que no es la real. Y que cuando uno llega a conocer la historia real de lo que pasó en ese ancestro, en ese antepasado, que siempre fue el mal visto, que siempre fue el malo, que siempre fue el mejor, no hablemos de él, y de repente cuando entendés cuál fue la verdadera historia de por qué actuó como actuó, y reconoces esa inocencia de la persona, es cuando ahí Totalmente. es como que todas las piezas del rompecabezas empiezan a acomodarse. Es que Coco es lo que hacemos en Florixin. Si ustedes quieren saber qué hacemos en Florixin, vean la película Coco, porque es eso, es comprender al mal visto del que no se hablaba. Pero ¿cómo se llega a eso? Por un síntoma. Porque yo quiero cantar y no me dejan. Porque yo quiero cantar y me piden que sea zapatero. Pero yo quiero cantar y me tengo que esconder me tengo que esconder. Mirá si no es muy para nosotros esto, ¿no? Yo quiero hacer esto, pero mi clan me juzga. Yo quiero hacer esto, pero tengo 2 carreras universitarias y ¿cómo voy a decepcionar? Si yo soy la profesional, si yo, ¿no? Claro, Muchas veces, y es a partir del síntoma que vos empezás a tirar del hilo, a tirar del hilo, a tirar del hilo. Y Coco, él quería cantar, y nadie lo dejaba, y a él le dolía. Eso es un síntoma, chicos, es eso. Y a él le dolía, y él se tenía que esconder, y se metía y se escabullía, y escuchaba cómo cantaban los demás, y ahí el corazón late fuerte, ¿no? Como yo siempre digo, donde el corazón late fuerte, ahí es. Coco latía fuerte cuando cantaba. Y siguió, y se metió en la tumba, y se cayó, y de repente se despertó en el mundo de los muertos hasta que... y todo lo que pasó, ese es el camino del héroe, ese es el proceso de consultas, amigo. total, es eso, es meterse al barro, que es lo que hizo Me Coco. cansa de darlo, con todos los altibajos, ¿no? Que de repente canto, de repente me come el dragón, de repente me está por matar el que mató a mi tatarabuelo. ¿Y cómo termina todo? En la comprensión. En mamá Coco escuchando la canción de su papá. Totalmente. Todo el clan unido otra vez, habiendo comprendido ese dolor. Porque ¿por qué había tanta negación? Porque había mucho dolor. Es lo que hacemos nosotros, son nuestras historias. No, yo ahí no me voy a meter porque, no, ya no sé, no tengo datos, no, que cuánto, consulta, 24 consultas, no, no. Y en el fondo yo siempre les digo, mira, que vos lo quieras mirar o no, la historia está igual. Te opera desde el inconsciente y va a seguir haciendo que no te salgan las cosas, que no te guste, que no vengan las parejas, o sea, lo quieras mirar o no, va a estar igual. Entonces cuando lo empiezas a mirar de frente, como decimos, me pongo cara a cara con el dragón y lo empiezo a mirar y por ahí me empieza a mostrar que sus ojos son bastante más parecidos a los míos de lo que yo pensaba. Que no es tan grave, que está, que
que va saliendo, que porque vamos sacando de a capitas, de a capitas, de a capitas, que en el fondo tiene un corazón ese dragón, ¿viste? Es hermoso, ¿no? Es hermoso. Y Es que maravilloso. siempre ese mal visto, ese malo de la película, en realidad también lo creé yo, porque viene a traerme una información tan valiosa que si yo quiero cambiar mi vida, me tengo que meter en eso, en esa historia. Me Y tengo muchas veces soy yo, porque estoy relacionada con él. que yo. En Si no, no repetición o sería en mal reparación. Y si vas a trabajar economía, él va a ser siempre el que tiene la clave. El mal visto totalmente. siempre va a ser el que tiene la clave de por qué vos estás ahora que no podés dejar de pagar deudas, que no llegas a fin de mes, que no sé, que le das a tu papá o a tu mamá, ¿no? O a tus hermanos, no podés dejarle pagar a tus hermanos, y allá fuiste el HDP que se quedó con la herencia, entonces, como desheredé a todos los hermanos, acá no puedo tener o le tengo que dar a mis hermanos. Es biología pura, ley de la compensación. Sí, total. Qué Pasó en una hermoso. generación anterior, en la generación de mi abuelo con sus hermanos, que todos se pelearon por la herencia, ¿no? ¿Qué pasó en generaciones siguientes? Primero, mis hermanas y yo no tenemos herencia, No hay o sea, no hay casa por chance de un que nos lado, peleemos, sí, ¿no? total, Pero total. más allá de que no hay chance de que nos peleemos, mi mayor miedo en la vida es pelearme con mis hermanas por dinero, cosa que si yo, o sea, yo esto lo hablo con ellas me dicen, ¿por qué pensás eso? Eso no va a Total, pasar, pero es mi miedo. total. Y es Claro. porque en esa historia donde se pelean los hermanos, yo soy absolutamente todos los hermanos, yo estoy relacionada inconscientemente con todos ellos. Entonces mi miedo es la separación o las peleas con mis hermanas. Totalmente, totalmente. Y bueno, yo tengo dos hermanos varones que tienen casi la misma edad y yo me siento siempre la excluida. La chiquita, la que no de, la que tiene otra vida, de hecho me autoexcluyo, me voy, ¿viste? O sea, es como la historia de mi vida, porque el sobrepeso tiene mucho que ver con sentirse excluida. Pero ¿qué pasa? Mi abuela, que estoy muy relacionada con ella, también tuvo todos hermanos varones que cuando mi bisabuela se separa porque su marido era abusador, golpeador y un montón de cosas. Ahí está la clave. A este tengo que ir a ver. Maldita la familia. Ella de alguna manera queda excluida, pero para bien, porque es la que queda en una casa de familia, donde la cuidan, donde tiene su habitación, donde pueden, y sus hermanos no, quedan en un orfanato, tienen que vivir en la calle. La única que tuvo una casa o un techo fue mi abuela. Como yo reparo esa, no tengo casa. ¿Entendés? Siempre es así, siempre es Claro. perfecto. Tu abuela también lo habrá vivido con culpa, Pero porque, con culpa y con dolor, porque ¿cómo no le va claro, a la hacer comer a sus separación. hermanos? Es- Exacto. y me agarró la risa interna porque a mí me encanta cantar y a ella también. Así que mira si no se relaciona con Coco. Con esto de que nos Sí, encanta yo pensaba cantar. en Coco y pensaba en tu historia, o sea, Sí, muy... sí, sí, Me totalmente. recordaba Sí. cantando ahí en el Teatro de Palermo. Total. Hermoso, 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 como repetimos, reparamos y como cada nueva capita, por ejemplo, a mí ahora que estoy viviendo en otro continente, se me activa otra código más, se me activa otra vez, cosas que ya viví y ahora desde otro escalón tengo que volver a pasar por situaciones y siempre es, por eso por eso Fibonacci, ¿no? Es una espiral, pero hacia adentro, en profundidad, no son círculos concéntricos, son, Claro. son niveles de profundidad en donde el universo va iterando, ¿no? Repite, itera, pero con un código diferente, como no son todas iguales las hojas, tienen alguna cosita diferente, porque lo que busca la biología es repetir lo más parecido posible para repararlo. Claro, tiene esa pequeña variación que lo que permite es la optimización, ¿no? Totalmente, Como la mejora continua. Entonces, por eso totalmente, no es igual al anterior. Es muy total. parecido, es muy similar, pero optimizado. Total, por eso es itera, ¿no? Como o sea, allá se murió mi padre, acá se muere un amigo, allá mi papá tuvo una CB, acá el padre del amigo de no sé tuvo una CB. Es como se va corriendo la onda expansiva, ¿no? El universo siempre es propio. Total. Y que también cuanto más sanamos nosotros, ¿no? Yendo a consulta, más nos sacamos estas capitas de dolor y hacemos que esa realidad que antes hubiera pegado súper fuerte, como vos decís, mi papá con una CB, no, Sí, veo el padre con una CB, pero
a través allá. de un amigo, Sí, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. O veo la muerte, o veo, no sé, una pérdida económica muy grande, o veo los robos, o veo. Bueno, yo ahora como estoy en ciclo de uno de los ACV de mi papá, de uno no, él tuvo como un aneurisma que se le diluyó. 3 personas en mi universo me contaron que sus padres, o el padre de la amiga, y Sí, yo para mí digo, ah, claro, tengo que seguir viva, esto tiene que estar como código. Pero ya lo corrí un cachito. claro, sí, sí, es una distancia un poquito más lejos, ¿no? Porque Totalmente. una que lo fuiste sanando también. Claro, 100%, 100%. Lindo, 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 ¿eh? Esto da para, Sí, nada, sí. quedarse a vivir acá. Sí, no, Hermoso. que si es por nosotras podríamos hablar 8 días más del mismo tema sin Totalmente, dormir. totalmente. A mí me apasiona, es algo que yo Sí. me largo a hablar, viste, me tenés que frenar, tenés que ponerme un stop porque hay tanto para ver en estos Como dos que puntos. también, ¿no? Vos venís con todo esto de la comunicación, ¿no? Como tu voz es tu herramienta principal, el cantar, el comunicar. Sí, además soy licenciada en comunicación social. Claro, sí, 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 sí. O sea, que ya me olvidé, viste, pero claro, y aparte qué perfecto como cuando uno va sanando, las cosas se van sanando solas, como yo, por ejemplo, ahora caigo en que estoy usando esa primer carrera, pero ahora en algo que me apasiona, porque antes era, uy, desde la empresa hay que hacer tal cosa, no, pero la nota así no la escribas porque los límites, sí, viste, bajar la línea. priorización, sí, todo eso, y ahora decir, wow, yo puedo acompañar a colegas míos que les cuesta comunicar, a comunicar mejor desde su don, desde lo que quieren transmitir. Yo puedo comunicar, yo, y la gente me escucha. No, es como también sanando esos dolores de nuestros ancestros que llegaban a otro continente y no se podían comunicar, que no eran vistos, que les cambiaban el nombre, que no podían hacer un grupo de pertenencia porque no hablaban el idioma, que fue algo que viví muy, muy de cerca en Italia, donde me costó siempre tanto el idioma. Yo decía, ¿por qué si siempre me encantó el italiano? ¿Por qué? Y retrotraerme a ese abuelo que cuando se fue no le salía, porque no quería, porque él se tuvo que ir porque su padre se murió y se quedó sin nada, y No porque venía quería la que guerra. Era una negación absoluta. Entonces, claro, ¿cómo no voy a ser licenciada en comunicación? Después, no, claro. Está por totalmente. todos lados el síntoma. Por eso es tan hermoso mirarlo de frente, escucharlo, empezar a tirar esos hilitos y que cada vez se va haciendo más suave, ¿no? Sí, más suave y más profundo, porque nunca uno va a terminar de sanar cosas, porque a eso venimos, ¿no? Para eso encarnamos para sanar determinada o determinadas historias. Y, Totalmente. y ese sanar esas historias implica siempre ir más en profundidad, porque es como capa por capa. Es imposible sanar una historia en un día, no, vos necesitas hacer el proceso, es parte del juego de encarnar en esta tierra. Entonces, bueno. Además, me encanta ese proverbio chino de no, no importa cuánto corras, jamás podrás dejar atrás tus pies. Bueno, es eso. Total. Donde vas, te llevas y te llevas con eso, con tu peso emocional, con tus historias, con tus cargas. Si vos querés decir, no, yo me voy a miércoles porque me voy, no quiero ver más a mi familia, no me importa más nada, me voy a vivir a la China porque, bueno, vas a ir a la China, vas a llegar a la China, tu vecino va a ser de la misma fecha que tu mamá, tu compañero de trabajo va a ser de la misma fecha que tu hermano, te vas a generar los mismos patrones porque para eso está hecha la biología, para sanar el tiempo. Así Totalmente. funciona, total. Acá está diciendo Arcángel Miguel Azul que su bisabuela vino en el barco con su tatarabuela y tiraron a un bebé por el tema de la peste, ¿no? Tiraron a un bebé al agua. O Mm, sea, eso, ¿cuánto programante hay ahí? Primero de infertilidad, ¿no? De infertilidad. bueno, Y por otro de lado también memorias sobrepeso. de ahogados, de Sí, sobrepeso, de miedo al ahogado. agua. O sea, ¿cuánto No, programante que hay ahí? No, no es que además necesariamente que va a pasar, el esconder, ¿no? Tenemos que esconder porque se murió y que no se enteren porque a ver si nos echan a todos, porque acá las pestes, esto de traigo el océano conmigo, ¿no? total. Y tengo ese sobrepeso de todo el líquido y tengo todo, ahí está, Valeria de Córdoba. Mi papá se crió en Córdoba, así que mirá que nos estaremos relacionando. Y tengo todo el océano conmigo
para encontrar a ese bebé. Necesitamos encontrarlo, a ver dónde está, dónde está, dónde está. Yo tengo un caso muy hermoso de una señora que venía con sus 16 kilos de más y lo que había pasado es que a sus 17 había muerto su papá ahogado en el río, nadando por tigre y nunca lo habían encontrado. Entonces ella tenía como todo el océano acá, esta cosa acá, toda una bola gigante así. ¿Y por qué tenía 16 kilos de más? Porque se estaba trayendo a sí misma compadre, cuando todavía tenía ese papá. ¿Por qué pasó? A los 17 lo perdió. 17. Totalmente. Lo estaba evitando porque muchas veces ahí ella podría traer 17 kilos de más porque traía ese duelo que todavía tenía que reparar, pero que en este caso trajo a esa niña todavía feliz con su papá. También podría haber traído la edad que tenía su mamá cuando muere este marido o pareja, porque siempre o la edad que tenía él, o la cantidad de kilos, o el mes del año que murió, ¿no? Un montón, o su fecha de Estaba nacimiento. relacionada de manera inconsciente, ¿no? 100%, 100%. Y aparte es maravilloso ver cómo las personas hacen el insight, ¿no? Cuando van en la escena o cuando ves el número guía, ¿no? El cuántos kilos tenés de más, desde cuándo, y cómo cuándo empieza ella a subir de peso cuando nace su hijo al quien le pone el mismo nombre que el padre muerto. Y de la misma fecha. Bueno, bien, todo es así. Es perfecto y hermoso. Sí, Todo, sí, total. todo es así. Muy lógico. Jime, querida, me quedaría hablando 1000 horas más, pero sé que igual estamos cerquita y que en cualquier momento nos tomamos unos mates. Así Totalmente. que Hasta esto podemos hacer un continuará. vivo en vivo. Un vivo en vivo. Exacto, podemos hacer un vivo en vivo, podemos repetir un vivo también así con un par de Me kilómetros de encanta. distancia. Me encanta, me Pero encanta. te agradezco un montón por haber venido hoy y Ay, bueno, sí. estoy feliz de que estés acá, de vernos un ratito, de poder charlar así con conciencia como nos gusta y como lo Como disfrutamos. disfrutamos, totalmente. Y yo también estoy re feliz porque la verdad que con esto de la mudanza, no estaba haciendo muchos vivos y a mí me encanta hacer vivos y sobre todo con colegas como vos que somos más Messi no podemos ser, María María, 1 del 11, 8 del 11. Y bueno, y viviendo tan cerquita, así que súper agradecida. Mira, siempre es un placer hablar con vos Sí, y hacer estas cosas que nos apasionan. Así que muchísimas gracias. Y a todos los que compartieron, que se sumaron, ahí está Marce también, está gracias, Carolina, está chicos. Valeria. Gracias, gracias, Hermoso este acompañamiento y también a los que lo van a ver después. Gracias a todos. gracias, amiga. Besito Besito para enorme todos. y abrazo a todos. Que Adiós. descansen. Adiós, adiós. También, adiós.